Hoy te platicaré de la detención del compadre del Mayo. Elementos federales regresaron a Culiacán, Sinaloa para realizar un fuerte operativo. En esta ocasión fue detenido José Guadalupe Tapia, alias El Lupe, operador y compadre del Mayo Zambada, cuyo hijo, que también trabajaba para el cártel de Sinaloa, fue detenido hace casi exactamente 6 meses, también en Culiacán. En este video te platicaré de ese operativo y de las últimas detenciones hechas por el gobierno federal en contra de personas clave de este grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 9 de febrero. ¡Comenzamos! Esta madrugada fue detenido José Guadalupe Tapia Quintero, alias El Lupe, compadre y operador de El Mayo Zambada. Es de la gente de la. No, es Lupe Tapia porque va ponchado. Sí, va ponchado. Le tiraron al carro ese los balazos. Sí. Era Lupe Tapia. Era Lupe Tapia. Ella ya en preso que anda. Sí. Mira, mal y más que esconden, no los van a refaguear. ¡Ay! ¡Órale, métese! Señor. ¡Métese, véngase! Si quieren para acá, métese. ¡Ay, son pistoleros! Son los pistoleros. Lo que acabas de ver fue una persecución y ataque a tiros desde un helicóptero por parte de fuerzas federales en contra de su objetivo. A pesar de lo aparatoso del video, no ha sido reportado ni un solo detenido, ni un solo herido y ni un solo abatido. Este video fue grabado por habitantes de Culiacán esta madrugada y el operativo fue confirmado por el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya. Antes de cualquier pronunciamiento de las autoridades, de cualquier pronunciamiento por la vía oficial, desde la noche de ayer en redes sociales, habitantes de Culiacán comenzaron a compartir videos de fuerzas federales sobrevolando el municipio. Muchas horas después, las autoridades comenzaron a informar de lo ocurrido. Reportes preliminares señalaron que el operativo estuvo a cargo de fuerzas federales e inició durante las primeras horas de hoy. El detenido fue José Guadalupe Tapia Quintero, alias El Lupe, identificado por las autoridades como compadre y operador de Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Su detención la he podido confirmar mediante el Registro Nacional de Detenciones que estás viendo en pantalla, el cual hasta hace una hora mantenía el estatus como en traslado. De hecho, este estatus así ha estado durante todo el día. Fue el mismo gobernador de Sinaloa quien confirmó que inmediatamente después de que fue detenido, El Lupe fue trasladado a la Ciudad de México y aseguró que durante el fuerte operativo no hubo daños mayores a la ciudadanía ni tampoco enfrentamientos. Sin embargo, pidió el gobernador esperar un reporte más amplio por parte del gobierno federal. ¿La ciudadanía ya está fuera de peligro, gobernador? Sí, no hubo ningún problema, no hubo intercambio, ahí no hubo... Se sabe por reportes preliminares que el operativo inició en la comunidad de Tacuichamona, que está al sur de Culiacán. De hecho, lo que estás viendo ahora en pantalla es la ficha de búsqueda emitida por las autoridades norteamericanas para solicitar la detención de El Lupe. Según las autoridades estadounidenses, él también estaba a cargo del trasiego de metanfetaminas para el Mayo Zambada por medio de una ruta que abarca Sinaloa y Baja California. Apenas el pasado 22 de agosto el ejército mexicano detuvo a su hijo, al hijo del Lupe, Eibar Josué Tapia, también en Culiacán, Sinaloa, tema del cual te platiqué en este video que te muestro
en pantalla. En aquella ocasión el operativo estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la FEMDO y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta detención fue manejada con cierto grado de sigilo por parte de las autoridades, un tanto similar a lo que está ocurriendo con la detención actual. Eibar también estaba boletinado desde el año 2014 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los capos más importantes del grupo delictivo con origen en Sinaloa. La foto que ves corresponde al de su detención junto con otra persona. Eibar es el del lado izquierdo. Las autoridades solamente confirmaron que la captura ocurrió el 22 de agosto en Culiacán, pero no precisaron el sitio exacto en el cual él se encontraba al momento de su captura. Eibar fue trasladado por la noche a la Ciudad de México, también en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, y según la Sedena, al momento de su captura, llevaba consigo un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y también llevaba pastillas. Probablemente, dijeron en aquella ocasión, que se trataban de una sustancia prohibida. Con la detención del hijo y ahora del padre, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina suman ya 2 fuertes golpes al grupo del Mayo Zambada en el último semestre. Apenas también el pasado 20 de enero, ya de este 2023, fue detenido Gerardo Soberanes alias el LIC o el G1, el acusado de ser operador financiero de los Cabrera, afines a el Mayo Zambada, tema del cual te platiqué en este otro video que te estoy mostrando ahora. Te voy a dejar la liga de todos los videos a los que estoy haciendo referencia por si quieres más detalles al respecto. Ahora bien, unos días antes, apenas el 5 de febrero, también en Culiacán, Sinaloa, fue detenido, recordarás, Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Todas estas detenciones del gobierno federal, si bien van enfocadas al cártel de Sinaloa, ocurren en medio de una disputa interna en este grupo delictivo. Por un lado están los chapitos, los hijos del Chapo, y por el otro la gente de El Mayo Zambada. Una disputa que lleva alrededor de, casi 4 años e inició en noviembre del año 2019. Hoy las autoridades del gobierno federal actuaron en contra de este grupo delictivo que afecta en esta ocasión en específico al grupo de El Mayo Zambada. Así es como ha continuado la movilización de elementos federales a lo largo de este día, ya durante, ya con la luz del sol. Te muestro más imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.